Nos manipulan, cuando nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Lo que hemos visto con Neiva es que simplemente no quiso hacerle caso. A un tipo dijo, no quiero tener nada contigo. ¿Y con qué autoridad este tipo fue y la mató? Porque lo que hizo fue eso, no, si no me haces caso, no eres mía y no es de nadie. Y esas son las declaraciones que todos los días se escuchan en los centros de emergencia mujer donde las mujeres acuden. Hasta abril de este año tenemos 100 denuncias de feminicidio y tentativa de feminicidio. Son cifras que duelen, son cifras que estamos viviendo todos los días en este terrorismo, porque es terrorismo hacia las mujeres, vivimos aterradas, no podemos salir a las calles, no podemos vivir en nuestras casas de manera tranquila, porque ¿quién es nuestro asesino, nuestra pareja, nuestra expareja cuando decidimos poner fin a una relación? Entonces nos tienen subordinadas y en complicidad, porque hay que decirlo, las instituciones públicas y privadas son cómplices cuando no tenemos una educación con igualdad de género para formar nuevos hombres, porque estamos formando hombres machistas, y son estos hombres machistas que terminan matándonos. Y pedimos sí sanciones fuertes, pedimos la máxima pena, pero no es suficiente tenerlos presos. Claro. Necesitamos cambiar esta sociedad. Empecemos por ahí y luego vamos desgranando el tema Chasca, porque muchas personas se preguntan si es que cabe la cadena perpetua para Carlos Hualpa Vacas, considerando lo que le tocó vivir a Eiby. ¿Legalmente se le podría colocar esta pena? Cadena perpetua no, pero sí la máxima pena, que son 35 años en nuestro ordenamiento jurídico. Pero no es suficiente. ¿En qué casos cabe la cadena perpetua? Porque para que nos quede claro, todos, la familia también lo está solicitando, ¿no? Tendría que haber agravantes como ser menor de edad. No es una menor de edad, lamentablemente, ¿no? No estaba bajo su tutela, que es lo que dice la norma, y no tenemos ese agravante. Ha sido con crueldad, sí, y lo hemos visto, pero no tipifica para cadena perpetua. Y es indignante, claro, saber que este hombre va a tener 35 años y podrá salir luego de repente, será anciano, pero saldrá libre. Pensando lo mismo, que él puede quemarle el rostro a una mujer y el cuerpo porque no le hace caso. Ese es un problema cuando las mujeres acuden a la justicia, ¿no? Desde el momento que acuden a la policía. Los policías no tienen capacitación ni están formados en temas de género. Y es necesario hablar de género. Muchas veces hay mucho prejuicio alrededor de género. Cuando se sataniza la palabra género. El enfoque de género, que quede en todo caso claro, es una categoría de análisis que nos permite evidenciar las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Si no utilizamos ese enfoque, no vamos a poder visibilizar las diferencias que hay, que estas diferencias van a generar violencia. Y es lo que vemos. Una persona que no está capacitada seguramente va a poder acudir a la policía y le dirá, como siempre nos llaman o escuchamos, ¿no? Bueno, es tu esposo, pues te puede pegar. Ay, pero ¿qué le habrás hecho? ¿Pero por qué no le haces caso cuando van a denunciar por acoso? Finalmente terminan en feminicidio en muchos de estos casos. Y en el caso de acoso es algo bastante interesante, porque estas situaciones se visibilizan por parte de denuncias y también por parte de mujeres, figuras públicas, actrices, periodistas, que tienen acosadores identificados, conocidos, que rondan su casa, que rondan a su familia, que llaman a sus viviendas y de pronto, claro, van, piden garantías y les dicen, no podemos hacer nada, porque el tipo no te ha hecho nada. Entonces, ¿cuál es el concepto que tiene hasta la ley de qué es un acoso? O sea, ¿qué tiene que hacerme para que te des cuenta que me está acosando? Primero es entender que las mujeres somos dueñas de nuestros cuerpos y tenemos capacidad de decisión, de decidir. Eso es importante, porque cuando una mujer acude a la policía, lo que hacen es cuestionar nuestra palabra. Tratan de colocarnos como que si debe existir una víctima perfecta, la ideal. Es una chica que trabaja, es una chica que estudia, entonces puede ser una víctima de acoso. Era tarde porque regresaba a la universidad. ¿Acaso no puede haber una mujer en minifalda, una mujer con un escote que pueda ser acosada? Siempre tratan de responsabilizarnos a nosotras. Nosotras, bueno, ¿por qué andaste con ese vestido? ¿Qué hacías tan tarde sola? ¿Que por qué tomas? Así es. O sea, siempre nos responsabilizan a nosotras las mujeres. Entonces, ese ya es un problema social, responsabilizarnos a nosotras.
2, es un problema institucional, porque acudimos a la policía y nos ven y nos dicen, ah, pero ella, tú seguro, mira cómo estás pues andando por la calle. Y también hay responsabilidad de instituciones privadas. Los medios de comunicación también tienen responsabilidad. Tocar el tema, pero tocarlo con debida responsabilidad. Ah, pero ella tenía varios novios. O sea, sacan eso en los medios, ¿no? Y esto es preocupante, pero eso es responsabilidad. Tanto de las instituciones públicas como que es del Estado, la policía, necesitamos sensibilizar y capacitar a los policías para que entiendan, para que recojan la denuncia y no nos juzguen. Ni bien ingresamos a la comisaría, ya nos juzgan. Y sin tergiversarla, ¿no? Porque a veces también se tergiversa el testimonio de la víctima. Efectivamente, no se coloca tal y cual dice la víctima, sino que, ellos transforman, pero tú nos has dicho que has venido por acá, y ellos nos hacen firmar muchas veces, pero nosotras las mujeres tenemos que también empezar a empoderarnos y pedir que se coloque tal cual es nuestra declaración, porque la policía no tiene por qué juzgar ni tipificarlo, simplemente recoge la denuncia y finalmente, de ser el caso, investigará. Luego al juez. Luego, bueno, el fiscal, pasemos por la fiscalía. Claro, todo el proceso está cargado de vicios y tiene este tinte machista que uno se encuentra a diario hasta en las situaciones más comunes, ¿no? Efectivamente, toda la ruta de acceso a la justicia para las mujeres está plagado de prejuicios, de machismos, de todos los operadores, de la policía, de la fiscalía. Muchas veces también el problema es que, es homicidio, es un asesinato. No es asesinato, es un crimen pasional. No es un crimen pasional. A las mujeres nos matan porque creen que tienen poder sobre nosotras. Nos matan porque creen que son nuestros dueños, los hombres. Entonces, ese es un problema social. Desde el momento que empezamos a vincularlos o a tener relaciones sexoafectivas con otras personas, con otros hombres, ya se creen con el poder y autoridad de gobernar sobre nuestros cuerpos o hasta en las mismas calles, ¿no? Entonces, es importante entender que es un problema social y cultural, que nosotras mismas terminamos solidarizándonos con los hombres y no con las mujeres. Decimos, ay, pero ¿por qué sales con él? ¿Por qué tomaste tanto? O sea, una mujer que toma, que bebe alcohol, ya es víctima de violación, tú te lo buscaste. No buscamos. Nosotras las mujeres no salimos a las calles buscando a pedir una situación así, a ser violadas o violentadas. ¿Qué debemos exigirle al Estado? No solo para que atienda los casos que ya hemos visto, que de alguna manera se chocan contra la indiferencia de toda la cadena de autoridades que tienen que solucionar el problema, sino para empezar a prevenir este tipo de situaciones, a cambiar el chip del que piensa, no, es mi esposa o es la madre de mis hijos, es mi conviviente y yo tengo derecho a decidir sobre su vida, sobre lo que se pone, sobre con quién sale, inclusive a decidir si ella continúa conmigo por más que no quiere. Es importante prevenir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo has dicho. Necesitamos cambiar ese chip. ¿Y cómo vamos a cambiar el chip? Desde nuestra formación. ¿Cómo nos vamos a formar? ¿Y dónde nos formamos? En las escuelas. Necesitamos cambiar la educación en la que estamos formándonos, que es una educación bastante machista, y ya se incorporó el enfoque de género, pero lamentablemente hay un grupo de conservadores, llamados Padres en Acción, que han denunciado o han pedido que se retire, y esto está en un proceso judicial. Lo que nos preocupa es que el presidente de la sala haya sido abogado del cardenal Cipriani, ¿no? Y sabemos la postura que tiene el cardenal, entonces eso nos preocupa. Es importante que exista voluntad política de nuestros gobernantes. Ahora, las declaraciones del presidente realmente sí han sido preocupantes y nos indigna, porque no son designios de la vida la muerte de una mujer. Es consecuencia del machismo que vivimos en esta sociedad. Claro, Evi no falleció por una enfermedad, no falleció por un accidente, una situación fortuita, ¿no? Ella fue brutalmente atacada. A Evi la mató el machismo. Y hasta durante este año, hasta el mes de abril, son 100 casos de denuncia de feminicidio y de tentativa de feminicidio. Y a esas mujeres no las mató cualquiera, las mató el machismo. Yo escuchaba a la ex ministra de la Mujer, bueno, también ha sido expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, que mencionaba que la voluntad política puede existir, era lo que mencionaba ella, pero que el tema del presupuesto es lo que frena a muchas instituciones. ¿Crees tú que realmente
no se orienta el problema como para inyectarle dinero y poner más albergues para mujeres que decidan separarse, que no tienen a dónde ir con sus hijos porque dependen económicamente del agresor. Y claro, el Estado tampoco las acoge. Es voluntad política más que presupuesto. Si hay voluntad política desde el presidente de querer cambiar esta sociedad que nos está matando y nos violenta, creo que se podría designar el presupuesto necesario a todas estas instituciones para capacitarlas y formarlas, ¿no? Que la policía realmente incorpore, sean capacitados, sean sensibilizados, que los fiscales y los jueces puedan postular concursos o que tengan capacitaciones en temas de género y que les pongan una bonificación especial de ser el caso a todos estos fiscales, ¿no? Que son finalmente ellos los que van a formular las denuncias en casos de feminicidio y no vamos a tener que escuchar a muchas víctimas decir que el fiscal denuncia por homicidio y no por feminicidio, a pesar que quien la mató fue su enamorado, fue su expareja, fue su esposo, ¿no? Entonces quienes nos matan es el machismo y son los hombres con los que vivimos todos los días o con los que nos relacionamos de manera constante. El 35% de víctimas de feminicidio en el 2017 fueron por parte de sus exparejas, el 27% fueron por sus parejas. Continuaban con una relación con estos sujetos. Exacto. No soportan que las mujeres podamos decidir si se acabó, si terminó una relación. No es posible, porque nos creen de su propiedad. Entonces, eso es esa relación de poder que tenemos entre hombres y mujeres y en la que nosotras estamos subordinadas, es la que nos está matando. Y necesitamos políticas públicas, necesitamos que el Estado, que el presidente de nuestro país tenga la voluntad política necesaria para combatir este problema de interés nacional. Este no es un problema que se resuelve solamente en el ámbito privado, es un problema de interés nacional. Además multisectorial, porque estamos hablando del sistema de justicia, estamos hablando del Ministerio del Interior y la atención que le dan a las víctimas cuando llegan a denunciar, estamos hablando del Ministerio de la Mujer y los centros de emergencia mujer y la línea 100, que si bien funcionan, hay muchas víctimas que después con el tiempo lo que te comentan es que no hubo un seguimiento del caso, la actuación no fue tan rápida como se esperaban, o son víctimas de zonas tan alejadas que realmente no tienen pues acceso a una línea 100, no tienen acceso a un centro de emergencia mujer cercano, y también, bueno, el tema de salud, porque la salud mental de la población hay que revisarla y hay que meterle punche a esa situación, porque es aquí donde está el machismo, y tú mencionabas en hombres y en mujeres. Sí, pero no es tanto un problema de salud mental, no es un problema de salud mental, porque los hombres que matan a las mujeres son hijos sanos del machismo. Ellos son muy conscientes, y si te das cuenta las declaraciones del agresor de Abby, dice, yo lo hice pensando que no habían cámaras en el bus. No estamos hablando de un hombre loco, estamos hablando de un hombre consciente con la capacidad de armar una estrategia asesinato. Un problema de salud mental no es necesariamente una persona que se podría calificar como que tiene un trastorno, ¿no? Sino que realmente pues piensa de una manera que no es la correcta, y eso es lo que se ve en muchos casos, no solo por parte de quienes agreden, sino también por parte de las víctimas que a veces continúan en esta situación de violencia. Es un problema social de una cultura machista, que las costumbres muchas veces en las que nosotros sin darnos cuenta terminamos avalando. Claro. Bueno, es normal que nuestra pareja nos diga qué ponernos y no ponernos. Es algo que aceptamos y que hay que resolver desde varios frentes. Chasca, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablar de este tema, porque tenemos que continuar hablando como medios de comunicación en casa con nuestros hijos. ¿Por qué es que ocurren ese tipo de agresiones? ¿Qué falta dentro del chip? ¿Cómo lo cambiamos para que los hombres dejen de pensar que nosotros somos de su propiedad y que pueden hacer con nosotros lo que quieran? Muchísimas gracias a Chasca por estar con nosotros. Y vamos precisamente con las declaraciones del hermano de Abby Ágreda, quien ha llegado